Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva edición de su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Esta es una nota que estoy publicando con la ronda de las noticias de la semana. Noticias que impactaron nuestro mundo y que lo cambiaron un poco más. Cada día las noticias cambian nuestro mundo. Pero así, empezamos. Según la BBC, Boko Haram siembra terror en Nigeria. 40 muertos en Filipinas por choques con rebeldes. India otorga alto honor a los gays. Según información también de la BBC, Alexis Tsipras juró como el primer ministro de Grecia. Los kurdos van ganando la batalla por Kobani. Alemania alerta al nuevo gobierno griego. Así es. Recordemos la deuda que tiene Grecia con la Unión Europea y todos sabemos que Alemania predomina en la Unión Europea porque la canciller alemana Angela Merkel es la que tiene más estatus político dentro de la Unión Europea y advierte a Grecia de su deuda, la deuda que tiene con la Unión Europea y de la capacidad que pueda tener el nuevo gobierno, el nuevo primer ministro para solucionar esta crisis. Ya tocaré eso un poco más adelante. Según el portal DW, hayan muerto a periodista mexicano. La India celebra el Día de la República. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, discutirá la situación de Ucrania. Así es. Según información de la AFP, España llega a un acuerdo con la Unión Europea. Recordemos que hay una profunda crisis, una recesión económica y también mucho desempleo en España. Por eso llega un acuerdos económicos con la Unión Europea. Fuerzas iraquíes liberan la provincia de Diyala. Merkel advierte a Tsipras lo que ya había mencionado. En otras noticias, Kobani ha sido liberada de las manos del Estado Islámico, pero ahora queda sitiada por los kurdos y combatientes sirios. Putin se aparta cada vez más de los eventos internacionales. Con respecto a esto hay que destacar y resaltar también que recordemos que a Putin no le viene bien todo esto de los eventos internacionales a gran escala en lo que se refiere a las confrontaciones geopolíticas y tensiones diplomáticas que pueden haber entre Rusia con Estados Unidos, Rusia con otros países, el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Pero sí, no le conviene porque eso lo hace disminuir en su capacidad de liderazgo. ¿Y por qué lo hace disminuir en su capacidad de liderazgo? Porque la opinión pública internacional se sitúa en una posición en la que a Putin se le ve como incapaz de afrontar situaciones de gran magnitud en lo que se refiere a tensiones geopolíticas con, por ejemplo, Estados Unidos, que es el país con el que mantiene las relaciones más tensas. Así es. En Estados Unidos, en otras noticias, en Estados Unidos se advirtió de una gran tormenta de nieve, una tormenta histórica. Se dijo que golpearía la costa del este de los Estados Unidos y las autoridades iniciaron los preparativos. Se prohibieron los viajes en los estados de Nueva York desde las 11 de la noche, en Massachusetts desde las 12 de la mañana, 12 de la madrugada, en Connecticut desde las 9 de la noche. Eso fue lo que se dio en Estados Unidos, pero la tormenta no fue tan fuerte. No fue tan fuerte y se lograron, mejor dicho, tomar las medidas y las previsiones necesarias para evitar un desastre de proporciones gigantescas en lo que se refiere al urbanismo, debido a la gran tormenta que se predijo que iba a haber. Si hubo una tormenta considerable, pero no con la intensidad con la que se preveía que iba a suceder. Putin dijo que el ejército ucraniano es una legión de la OTAN que busca contener a Rusia. Sí, Rusia, recordemos que tanto la OTAN como Ucrania son los únicos que pueden frustrar sus planes. Y la tensión que mantiene ahorita Putin con Estados Unidos fue incentivada y ha sido exacerbada por la OTAN. Estados Unidos lidera la OTAN y estas tensas relaciones que mantiene con Estados Unidos ya han visto exacerbadas porque Putin no quiere tener nada que ver con la OTAN y no quiere la intervención de la OTAN en los conflictos rusos ucranianos, pero la OTAN está interviniendo y son los únicos junto a Ucrania que pueden frustrar sus planes. Por eso dijo lo que comentó en cuando un reportero se le acercó a hablar sobre ello. El Fondo Monetario Internacional habla de que el Producto Interno Bruto de Venezuela podría caer a un
hasta un 7% el año que viene. 3 espías rusos fueron arrestados en Nueva York, reporta la NBT. El jefe de seguridad de Diosdado Cabello huyó a Estados Unidos y lo acusó de ser el jefe del cartel de los soles, jefe en un cartel de drogas. Y ya había hecho una nota sobre sobre este suceso, sobre este hecho. Se le acusa de estar vinculado al narcotráfico venezolano. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner de Argentina ofreció declaraciones desde la Casa Rosada, el Palacio de Gobierno argentino, sobre la convulsión política en este país ante el caso Nisman y mencionó puntos importantes. Primero, disolvió el Servicio de Inteligencia de Argentina tras la muerte del fiscal Nisman. También, y cito textualmente, dijo lo siguiente: se ha criticado el memorándum firmado con Irán sin siquiera haber sido leído, pero no creo, personalmente no creo que a Cristina Fernández de Kirchner le convenga que este memorándum sea leído, porque las letras pequeñas del documento podrían dar a conocer una realidad a la que no se está acostumbrando el pueblo argentino, al darse cuenta posiblemente de que sí, el gobierno tuvo algo que ver con la impunidad que se le dio a los terroristas que participaron en este atentado contra la AMIA en los años 90. También mencionó: estamos comprometidos a esclarecer el atentado contra la AMIA. Pero, ¿cómo puede ser esto posible si la justicia argentina se encuentra subyugada al gobierno? Se dio también una reforma del Servicio de Inteligencia argentino anunciada por Cristina Fernández, pero hay que recordar que el caso Nisman está muy controlado por el servicio y se va a regular la cantidad de información que se ofrece, porque el caso Nisman es un caso muy delicado y si el gobierno tuvo algo que ver, no creo que esa información sea dada a conocer. Es por eso que está muy regulado y controlado por el Servicio de Inteligencia de Argentina. Se confirmó que el oficial de la Armada venezolana llegó a Estados Unidos como testigo protegido de la DEA, Leamsi Salazar, que acusó a Diosdado Cabello de narcotráfico. Fidel Castro reapareció y afirmó estar molesto por el diálogo con Estados Unidos. Dijo: no confío en Estados Unidos. También la Cancillería colombiana pidió la liberación de Leopoldo López. Las importaciones récord del petróleo ruso por China socavan la cuota saudí en el mercado. Así es, hay mucha tensión en el mercado por toda esta situación que se ha venido dando debido a la caída de los precios del petróleo. Y es que han habido importaciones récord del petróleo ruso por China, que socavan la cuota saudí. China compró a Rusia volúmenes récord de petróleo el año pasado, menguando los suministros provenientes de Arabia Saudita, que siguen cayendo por segundo año consecutivo debido a la adopción por el país asiático de medidas para diversificar las fuentes de suministro de petróleo. Ahora, las importaciones chinas de su vecino del norte se incrementaron en 2014 en un 36%, llegando a 665.000 barriles por día, lo que constituye el aumento más drástico de todos los tiempos. China ya está en el camino de la diversificación de las compras del crudo, y una vez se estabilice la demanda de petróleo, las importaciones por parte de los proveedores tradicionales a China serán reemplazados. Esto fue mencionado por un analista político que habló sobre este caso. Los expertos citados por el periódico The Wall Street Journal ya han asegurado que dentro de los próximos 5 años Moscú, la capital de Rusia, suplantará a Riad, la capital de Arabia Saudita, como el mayor proveedor de Pekín, que, como ya sabemos, es la capital de China. En otras noticias, se dio la reunión de la CELAC en el 2015 y la participación de diversos mandatarios que integran este bloque, por ejemplo el de Venezuela, fue realmente destacada debido a lo que hicieron mención. Nicolás Maduro confirmó su participación en la cumbre de la CELAC y de hecho asistió. Ya tocaré lo que muchos mandatarios mencionaron en esta cumbre. Subieron los índices de pobreza e indigencia en Venezuela. También, con información de última hora, Estados Unidos aseguró que acusaciones contra Diosdado Cabello son consistentes. La bolsa de Grecia perdió más de 5% tras conocerse el equipo económico de Alexis Tsipras. Y es que la desconfianza en el comunismo, o por el comunismo, aleja las inversiones. Así es. La desconfianza por el comunismo aleja las inversiones extranjeras en la bolsa de valores griega, pero esto trae mucho déficit fiscal. Ahora, en otras noticias, los diputados de Costa Rica pedirán pronunciamiento, o mejor dicho, pidieron pronunciamiento sobre Ayotzinapa, Leopoldo López y el holocausto judío en la cumbre de la CELAC 2015. Se confirmó que Leamsi Salazar huyó de Venezuela a Estados Unidos vía Madrid.
descubren sistema de planetas millones de años más antiguos que la Tierra. El opositor Leopoldo López pidió ayuda a Colombia y a Chile, a Pastrana y a Piñera, expresidentes de estos países respectivamente. Les pidió ayuda para salir de la cárcel a través de una carta que el opositor venezolano le escribió a Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Las milicias kurdas echan al Estado Islámico de Kobani, como ya mencioné. Según el Nuevo Herald, la crisis en Venezuela podría sacar a Maduro del poder, en un artículo que publicó. Yendo al estado Zulia, en Venezuela, reportó una quema de cauchos y cierre de la avenida Guajira frente a la Universidad Rafael Belloso Chacín de Maracaibo, la popular urbe. Los estudiantes de esta universidad trataron de impedir el acceso a la Guardia Nacional Bolivariana. Cuba rechazó las sanciones de Estados Unidos impuestas a funcionarios venezolanos en la cumbre de la CELAC 2015. Pero ahora nos hacemos una pregunta. ¿Apoyan ahora a Venezuela cuando ya se encuentra aislada? Tanto por las sanciones de Estados Unidos como porque Cuba dejó sola a Venezuela por su alianza y el restablecimiento de sus relaciones con los Estados Unidos. El ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Coches, publicó un tuit en el que decía lo siguiente: Leandro Salazar confirma que Chávez murió a las 7:32 minutos de la noche del 30 de diciembre del 2012. ¿Cuánta mentira dijeron para ocultar que estaba muerto? Sin vergüenzas. Esto fue lo que publicó Guillermo Coches, @Willy Coches, en Twitter. El primer ministro griego afirmó que su país no entrará en default. ¿Pero cómo? ¿Aumentando la deuda griega con la Unión Europea? Debido a que se ha pedido mucho dinero a los acreedores y aún así se cree, y el primer ministro griego dice que sus convenios con Francia, ya daré información sobre eso, permitirán que Grecia logre cancelar la deuda que tiene con la Unión Europea. Los empleados de Facebook dijeron que Facebook, irónicamente, es el peor lugar del mundo para trabajar a pesar de sus altos sueldos. Tienen que haber reformas laborales que, curiosamente, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook o cofundador de Facebook, no podría aceptar. Capriles afirmó en la televisión española que Venezuela es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Sismo de magnitud 5.1 al suroeste de Ferndale, en California, Estados Unidos. Grecia eligió nuevo presidente, o mejor dicho, elegirá nuevo presidente el 13 de febrero según información publicada por Diario 2001, @2001 online en Twitter. En la cumbre de la CELAC 2015 haré mención a lo que dijeron varios mandatarios. Pepe Mujica, ex mandatario de Uruguay, dijo: un sistema como el capitalismo tiene más peso que cualquier ejército, más contundencia que el potencial militar. Pepe Mujica también mencionó lo siguiente: las culturas pueden ser de liberación pero también de sometimiento. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dijo que hay una gran operación de provocación contra Venezuela desde Venezuela. Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, dijo: los países que integran la CELAC, aunque poseen diferentes visiones del mundo, han privilegiado la región. También mencionó que el embargo a Cuba es una medida sin amparo en el derecho internacional que afecta al bienestar del pueblo. También hizo mención a lo siguiente: el porcentaje de personas que vivían en la inseguridad alimentaria se redujo al 1.7% en América Latina. 8 militares del anillo de seguridad de Nicolás Maduro huyeron a Estados Unidos. En Costa Rica, venezolanos en la capital costarricense, San José, la ciudad de San José, abuchearon y repudiaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debido a que este estaba allí en Costa Rica para la cumbre de la CELAC 2015. Gente local, es decir, costarricenses, se les unieron a estos venezolanos radicados en este país. También, en otras informaciones, los miembros del cuerpo de seguridad de Maduro empezaron a desertar. Esto podría ser una señal de las ilegalidades que se ven en el gobierno de Venezuela. En la reunión de la CELAC 2015 se discutió que la desigualdad solo puede resolverse con políticas públicas, pero para que eso se dé, se necesita disminuir el gasto público para que haya más igualdad económica. El Estado Islámico amenaza con decapitar a Barack Obama. Amenazaron de ataque en Estados Unidos. ¿Pero serán eso solamente provocaciones o no? Según información que se logró ampliar, extraída del portal Russia Today RT, que publicó esta noticia, se tiene lo siguiente: se logró extraer la siguiente información acerca de esta noticia. En un video propagandístico, el Estado Islámico ha amenazado con decapitar al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en la Casa Blanca y transformar a Estados Unidos en un país musulmán. Este es el destino de cualquier persona que se oponga al Islam. Haz de saber, Obama,
que vamos a llegar a Estados Unidos y también que te vamos a decapitar en la Casa Blanca y a transformar a Estados Unidos en un Estado musulmán, dice un miembro del Estado Islámico, informa el diario The Independent. En la grabación titulada El bombardeo de musulmanes pacíficos en la ciudad de Mosul, un combatiente enmascarado del Estado Islámico amenaza con lanzar ataques contra Estados Unidos, Francia, Bélgica y los kurdos antes de decapitar ante la cámara a un soldado kurdo. El miembro del grupo extremista afirma que los seguidores del Estado Islámico van a llevar a cabo ataques terroristas en los países europeos con coches bomba y explosivos. Atentos a esto, señores, muy atentos, y también a los organismos y los gobiernos de estos países europeos y también del resto del mundo, ¿por qué no? Maduro negocia con Estados Unidos la vuelta de la DEA a Venezuela para acorralar a Cabello. Esto es información publicada por el diario ABC de España. Pero ahora nos queda una pregunta, ¿se están autodestruyendo? Bueno, ya esto queda a reflexión de ustedes. La Unión Europea estudia nuevas sanciones contra Rusia. Y bueno, Putin niega la presencia del ejército ruso. ¿Ya esto sería caer en el cinismo por parte de Vladimir Putin? ¿Qué país de América Latina podría convertirse en un estado fallido? Hay que destacar que la corrupción institucional es el detalle. Esto es un artículo publicado también por Russia Today. Y es que el país de América Latina que podría convertirse en un estado fallido es México, debido a los hechos de corrupción que se han visto en el gobierno, lo que ha traído que mafias radicadas en diferentes estados del país y que aten a las gobernaciones de estos estados estar subyugadas a ellas, han creado una especie de estado paralelo al estado mexicano, que es el liderado por Enrique Peña Nieto. Autorizaron en Gaceta Oficial el uso de armas mortales contra protestas en Venezuela. ¿Pero no es esto represión? ¿O acaso lo negarán? Se anuncia el uso de armas en protestas, pero ¿dónde queda el Estado de Derecho que tanto pregona el gobierno? ¿Dónde queda el respeto a los derechos humanos? Y es que se publicó en Gaceta Oficial una resolución según la cual un funcionario puede usar, o un funcionario, un guardia nacional bolivariano, un policía nacional bolivariano, puede utilizar armas letales y potencialmente mortales en una protesta de acuerdo y midiendo la intensidad de violencia que recibe por parte de los manifestantes, y esta va a variar de acuerdo a la situación y el contexto que se presente. Muchos dicen que el uso de armas potencialmente mortales es una resolución realmente atroz, y están diciendo que prácticamente el gobierno está aprobando y legalizando que los militares salgan a matar a la gente en las protestas. Esto es lo que ha generado mucha polémica. Pero hay que ver en qué va a quedar esa resolución y a ver si realmente se utilizarán esos métodos en las protestas, si es que llegan a haber protestas próximamente en Venezuela. El virus del ébola mutó, pero la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos del mundo deben estar muy atentos a esto. No puede haber margen de error. Pejida se desmorona. El partido islamófobo y xenófobo de Alemania, Pejida, se está desmoronando, ya está perdiendo líderes, está desintegrándose. El jefe de seguridad de Chávez declaró que Chávez, como ya lo mencioné, murió 2 meses antes de la fecha oficial. En Arizona, Estados Unidos, se declara emergencia por posible exposición de 1,000 personas al sarampión. En ese estado se hizo el Super Bowl 49. Pobreza en Venezuela llega a 48.4% en los hogares. La oposición rechazó la resolución sobre el uso de armas de fuego en protestas. El gobierno venezolano aprueba el uso de armas de fuego en protestas, pero si matan unos cuantos, dudo que los militares no queden impunes. Podrían ocultarlo, de hecho. Según el Universal, la pobreza en Venezuela llega a 48.4%, pero mintieron al decir que erradicaron la pobreza extrema. Esto es señal de malas políticas. Como ya lo mencioné, Arizona se declara en emergencia por posible exposición de 1,000 personas al sarampión. Pero ¿dónde están las políticas de salud de Obamacare? En Venezuela se militariza el control de las protestas. Las razones por las que Ucrania está perdiendo la guerra contra las autodefensas, una de ellas podría ser que Rusia está interceptando las comunicaciones. Estados Unidos ya dice abiertamente que está involucrado en el conflicto de Ucrania y podría estar aprovechándose de esto para aislar a Rusia. Una nueva teoría publicada por científicos de una universidad estadounidense sugieren que el pasado, el presente y el futuro coexisten en el universo. Según un premio Nobel de Economía del 2002, el problema de Europa es Alemania, no Grecia. Pero ¿está buscando Alemania el beneficio propio con el euro? China pide a sus universidades que prohíban libros con valores occidentales.
Y si no es esto una guerra cultural, realmente no sé qué lo es. La comunidad venezolana en Chile va en aumento, alarmante pérdida de capital humano para el país suramericano, para Venezuela. Bill Gates pide la creación de un gobierno global. Y esto podría ser una coalición mundial. La Unión Europea, la ONU, la UNASUR, un gobierno global para que se puedan atacar los problemas de salud y de alimentación, de desnutrición mundial que podría haber y que se presentan actualmente. Según Kim Jong-un, líder de Corea del Norte precisamente está preparada para una guerra nuclear. Pero ¿para qué provocar más e incitar al conflicto? Ex rehén del Estado Islámico revela por qué periodistas decapitados lucían tranquilos en videos. Es que constantemente se les sometía a simulacros, pero nunca se les decía cuándo iban a morir. Y en el momento en que menos esperaban, cuando les decían que era un simulacro, los decapitaban. Esta es la razón. El Parlamento italiano elige al presidente de la República. ¿Pero es la experiencia lo que necesita la política italiana? Sí. Italia tiene un nuevo presidente. Ya dejó de ser Giorgio Napolitano y ahora es Mattarella, Sergio Mattarella. Podemos, partido político de España, inicia su campaña electoral con una marcha en Madrid y se quiere imponerla también la izquierda en España con esto, ¿no? Corea del Norte aprueba el servicio militar obligatorio para las mujeres. Con esto Kim Jong-un busca expandirse a toda costa. Según Nicolás Maduro, queremos denunciar un golpe de Estado de la derecha internacional. También acusó a Joe Biden de liderar campaña para derrocarlo. Siempre podría estar basándose en campañas ideológicas. Según el ministro de Economía griego, en negociaciones claves sobre deuda, hay negociaciones de Grecia con la Unión Europea y con Francia. ¿Existe una alianza de Francia con Grecia contra Alemania en la Unión Europea? Y por último, gobierno venezolano detiene a directivos de la megatienda Farmatodo por presunto saboteo en la distribución de productos en las colas que se producen para adquirir artículos de primera necesidad. Les habló Ricardo Serrano en esta ronda de noticias de la semana. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.